Hola chicos, vamos a terminar los ejercicios que nos quedaron pendientes al día de ayer y ya pasamos con la concordancia, ¿no? Con la primera parte de concordancia. Entonces, a ver, les pongo el documento que ya nada más nos faltaban como 5, ¿no? Más o menos. Entonces, vamos a realizarlo. Es este de aquí. Ok. Ok, entonces nos quedamos en este, ¿no? Dice, nos alojamos en un bello hotel que tenía piscina, pero como mido 1,60 no pude entrar a nadar, estaba muy honda. El honda, honda así como está escrito, ¿qué significa? De ondulación, ¿no? Entonces necesita una H para que, pues justamente, sea de profundo, ¿no? Onda con H es de profundo, ¿sale? Porque esto pues es de ondulación, ¿no? Y onda así, pues es justamente profundo, ¿no? ¿Por qué hotel tiene esa H? ¿Por qué hotel es correcto en estos que tenemos aquí? Pero sí tiene una relación, no sé si se acuerdan. Por el de, por el de hostelería, ¿no? Pero hospedaje pues también prácticamente tiene ahí una relación, ¿no? Hostelería, que tiene ese host que les comenté, que todo el host pues es con respecto a lo de hotel, ¿no? Hostelería pues es el servicio que te dan los hoteles, entonces pues por eso, ¿no? Entonces vamos ahí, ojo, ¿vale? Por el host de hostelería. Ujú. Les dije que se caía la S, ¿no? Porque hotel realmente pues no es extranjerismo. Em, y alojamos, pues no tiene nada, ¿verdad? Alojamos no tiene nada que nos pida una H. Vamos con la 14. Deja de gritarme, ¿eh? Le diré a mi mamá y te hará echar de la casa. Ok, ajá, sí, bien. Ujú. La B, ¿no? Porque así como lo tenemos, ¿de dónde proviene? De haber, ¿verdad? De haber. Ujú. Entonces, por eso está mal. Ujú. Y el E al revés es de expresión. Ujú. Este es de haber, ¿no? Y este E así, pues expresión, exclamación, exclamativo, interjección, interjectivo, todo es lo mismo. Ujú. Ara, ¿por qué tiene H, Ara? De el verbo hacer, ¿no? Ajá, el futuro del verbo hacer, muy bien. Ujú. Entonces, pues por eso pide la H, porque el verbo en infinitivo ya lo tiene, ¿no? De hacer, que antes era con F y después con H, y lo tenemos en la presentación, ¿no? Y echar, ¿por qué no pide la H al inicio? ¿De dónde viene este echar? De agregar. Bueno, ajá,
o sea, cuando dices échale sal, ¿no? Que es como agregarle sal, ¿vale? Ajá, de echar, ¿sale? Viene de, o sea, prácticamente ya está en infinitivo, ¿no? Y aquí es lo que deben de preguntarse. ¿Hay otro echar así? No, echar con H no existe. Conjugado es en donde hay duda, ¿no? Entre hecho, hecho. Pero echar, no tendría que haber duda porque nada más hay uno. Ujú. Este de acá pues no existe. ¿Vale? 15. Estábamos muy contentos en la humilde fiesta. El ambiente era húmedo por tanta gente y aún así gritábamos, ah, ¿por qué está mal el ah? Porque es de haber, así como lo tenemos, es de haber, claro. Lo ideal más bien sería, ah, así, para que fuera otra vez igual que arriba, exclamativo, ¿no? Ujú. Muy bien. Humilde porque lleva H, tiene claro, empieza con Ujú. Y húmedo también, ¿verdad? Las dos empiezan con el O, solo que uno está acentuado, el otro no, no pasa absolutamente nada. Ujú. 16. Al hojear el cuaderno me dieron ganas de estrangularme. Ahí estaban todas las respuestas del examen. Aquí en humilde está conjugado, no porque humilde es sustantivo. La conjugación solo se hace con verbos. ¿Sale? ¿Quién preguntó? Javier. Los verbos son los únicos que se conjugan, los sustantivos o los adjetivos no. Y humilde es adjetivo, de hecho. ¿Va? Este, la C, ok. Ojear porque con J. No me digan que por fonología, porque no, pero de hoja es por H, porque era ojear y ojear. Uno de hojas, otro de ojos. Pero no nos están pidiendo la H, nos están pidiendo la J. ¿Qué tipo de palabra es ojear? Por el gear, claro, por el gear, ¿no? Terminadas en gear es un verbo. Acuérdense que cuando tenemos el verbo, la regla es la terminación, tal cual, la terminación del infinitivo. Ujú. Estrangularme. ¿Por qué con S? ¿Por qué no X? Extra. No es prefijo, claro, es una excepción. ¿Sale? No es prefijo, es excepción. ¿Sale? Claro, porque si yo quito el extra, me queda gularme. Gularme. Y eso no existe, ¿verdad? Por eso la S. Ajá. Y examen, pues está bastante sencillo. El ex. Ajá. Superfijo ahí, ex. Ujú. Cogí las llaves para escaparme y ver a mi novio, pero cuando caminaba, el crujir del suelo de madera me delató. Mi mamá me vio y rugió como nunca del coraje. ¿Cuál creen que sea la correcta? Aquí ya está así como para detenerte a pensar en las posibilidades, ¿no? Más que nada porque los sonidos y las terminaciones son muy idénticas, ¿no? Rugir de dónde viene. Bueno, rugió, ya se las dije. Rugió viene de rugir, ¿no? Entonces, terminados en ir, ¿no? Cogí de dónde viene.
de coger, ¿no? Terminados en er. ¿Qué pasa con crujir? ¿Por qué no con G? ¿Por qué no la erigieron con G? Si está terminando en ir. Porque es una excepción, claro. Excepción de terminados en ir. Crujir y mijer, ¿no? Eran los que teníamos ahí. Ujú. Muy bien. Respuesta correcta. GJG. Estamos practicando en clase las conjugaciones y parecíamos disco rayado. Ella recoge, nosotros recogemos, yo recojo. Ahí, ojo, ¿no? Que se fueron una que otra. Sí es familia léxica porque son las conjugaciones de los verbos. Ujú. Pero acuérdense que la G, ¿qué pasa con la G? ¿Qué permite la G? ¿Qué tiene de diferente con la J? Tiene una fonología doble, tiene doble fonema, chicos, tiene dos sonidos, ja, ¿no? Y, o más bien G, gelatina, y ga, en gato, ¿no? Si yo lo pongo con G en la última, diría yo recobo. Ujú. Yo recobo, ¿vale? No se puede hacer eso. ¿Sí? Si es recoge, ¿no? Recogemos, claro, porque vienen de recoger, ¿sale? Que son los terminados en er. Ujú. Pero recojo excepción, ¿no? Por la fonología que nos va a dar con esa vocal, ¿vale? Ojo, nada más no se vayan a dejar ahí confiar, engañar. El diagnóstico del doctor indicó que solo se trataba de una cefalalgia pasajera. La diagnóstico, ¿cuál es su regla? Ujú. Antes de consonante, ¿verdad? Porque aquí es la G y va a estar antes de la N. Cefalalgia, las algias, ¿no? Muy bien, las algias, ¿que significan qué cosa? Dolor. Ujú. Pasajera. Ujú. Aquí pueden ser dos, ¿no? Como el gera, jerojería o el aje, ¿no? Aje, ¿sale? El aje o gera, jero, gería, ¿no? ¿Sale? Entonces, pasajera. Ujú. Pero tenemos pasaje, ¿no? El aje, claro. Pasaje, ajera. Ujú. Pueden ser las dos. Y ahí con mucho más peso no pongo G, ¿no? Porque tiene dos reglas al mismo tiempo. Tenía tantas ganas de sumergirme en el mar, pero me entretuve tejiendo unos calcetines para mi hijo. Sumergirme, ¿por qué con G? El ir, claro, de sumergir. Tejiendo, excepción de los de er. Ajá, bien. Hijo, aquí ya no es verbo, ya no me pueden decir que de un infinitivo.
Por la fonología. Claro, fácil, por la fonología, chicos, porque si tiene G diría higo. ¿Y qué es un higo? Una fruta, ¿no? Una fruta, ¿vale? Entonces, pues no, sería lógico que nos dijeran que están tejiendo unos calcetines para el higo. ¿M? Mi municipio, dice Galino, o un municipio, vean, y tampoco al municipio le van a tejer calcetines. El municipio no necesita calcetines, ¿no? A menos de que nos refiramos a municipio como conjunto de personas, ¿vale? Duda con algo de las reglas de ortografía, que no son confusas, ¿no? Nada más son muchas. O sea, el tema ahí sería como memorizar tantas. Ujú. Quédense con las que más desconocen. Ujú. Con las que más errores existen. Y no se olviden de la fonología en JG. La fonología es fundamental en JG para evitar esos errores. Hay gente que luego no reconoce la fonología doble de la G. Ujú. Pero eso ya es un problema mayor a cometer unas simples faltas de ortografía. Ujú. No digo que ustedes, sino, o sea, gente que realmente nunca se ha dado por enterada que la G se escucha como ga. Y es irónico porque eso ya más bien es como algo cognitivo. Ujú. Más que nada porque sí pronuncian gato y todo, pero a la hora de la escritura, ujú, su capacidad cognitiva no les indica que tiene ese sonido que sí están pronunciando. Entonces son ya problemas más grandes, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar ya al terror, como muchos lo denominan, ¿no? A la parte, este, quisquillosa del curso, a la parte que más hace que se equivoquen en el examen, porque pues hay muchos elementos que considerar cuando se habla de concordancia, porque nosotros lo vamos a ver por separado. Primero verbal, vamos a definir lo verbal, vamos a ejercitar verbal y después lo nominal. Pero ustedes en el examen tendrían que considerar los dos, tanto verbal como nominal, al mismo tiempo. Ujú. Y eso ya pide muchas cosas, ¿no? Porque tienes que ver la situación del verbo con el sujeto, que es con quien se le pega, y al mismo tiempo tienes que estar viendo todos los sustantivos, todos los adjetivos, todos los determinantes, para que no te vayas a equivocar, ¿sale? Entonces ya son muchos elementos que te piden que estés al tanto y pues se nos puede pasar una que otra cosita, ¿no? ¿Qué dice? ¿Los ejercicios anteriores también son grafías? Sí. Acuérdense que la grafía es una marca de sonido, chicos. Entonces, el tema de acentuación y las reglas de ortografía son lo que les están preguntando o son las posibles circunstancias, los posibles temas que les preguntan en grafías, ¿sale? También puede ser, o sea, también puede ser como puntuación, porque acuérdense que los tonos, o sea, exclamación, interrogación, también pues son sonidos, ¿no? Por eso el tono. Y ahí también les podrían estar preguntando puntuación, ¿ok? Con las otras puntuaciones, pues no, porque no son sonidos realmente, no marcan un sonido, pero los tonos sí. Entonces, hasta puntuación podrían estarles preguntando, ¿vale? Bueno, antes de que pasemos directamente al tema, déjenles presento, tenemos que tener muy bien definidas ciertas circunstancias. Ujú. Ciertas circunstancias que se exigen, ajá, en, en esta situación de la concordancia, ¿no? Primero, esto no les puede fallar. Esta parte de aquí, de las personas del verbo, del número de verbo, ajá, y los géneros, no les pueden fallar. Esto lo tienen que tener bien dominado para que no se vayan a equivocar en la parte de la concordancia. ¿Cuántas personas del verbo existen? Tres.
No existen 6, son 3. Primera, segunda y tercera, ¿vale? Lo que pasa aquí es que una es singular y otra es plural. Y lo singular y lo plural es lo que se le conoce como el número. ¿Mm? El número de verbo. No se confundan cuando nosotros estemos practicando y que les diga en qué número está, yo no les estoy pidiendo que me digan primera, segunda, tercera, porque eso es la persona. Yo les estoy pidiendo que me digan singular o plural, ¿vale? Entonces, personas del verbo, tres, primera, segunda y tercera, número del verbo, singular y plural, ¿ok? Y obvio, los verbos no tienen género, ¿sale? ¿Qué palabras sí tienen género? Sustantivos, determinantes y adjetivos, ¿sale? Estos sí tienen género, ¿va? Pero los verbos, no. Ujú. Nada. No vamos a hablar de masculino ni de femenino cuando estemos en concordancia verbal, ¿va? Supongo que esto ya lo tienen. Si no, pónganse a trabajar en ello porque estas son las bases prácticamente de la concordancia verbal, ¿vale? Algo que no tengo aquí anotado en la presentación, pero que siempre se los termino anotando porque también es importante, es que se acuerden que aquí en la concordancia, como es verbal, hay verbos que te, que te exigen un complemento específico o dos complementos específicos, ¿sale? ¿Que cuáles van a ser? El directo y el indirecto, ¿sale? Son complementos. También se les conoce como objeto directo o como objeto indirecto. Ujú. No pasa nada, es lo mismo, ¿sale? Pero vamos a definirlos para que vean cómo los podemos encontrar. Ujú. Empecemos con el objeto directo, ¿vale? ¿Qué es el objeto directo? No es un sujeto, ¿no? O sea, eso debe estar muy claro. No es el sujeto, pero ¿cómo lo podemos definir? Es la cosa, vamos a poner aquí la cosa, la persona, porque puede ser una persona, pero no es sujeto, la cosa o la persona que recibe, no que la hace, que recibe directamente la acción del verbo, ¿vale? A veces se puede sustituir por otro tipo de palabras, como cuáles, como los, la, las, les, ¿sale? Esos son los últimos no, nada más estos dos. Los, las, ¿sale? Así se puede encontrar. Esto sigue siendo un objeto directo, porque acuérdense que podemos conjugar, ¿no? Entonces, ajá, los artículos. Y entonces, un objeto directo, para que les quede más claro, recibe, no la hace. Por ejemplo, Manuel compró unas tortas de jamón, por ejemplo. Y aquí sabemos que tenemos nuestro sujeto, nuestro verbo, y entonces, ¿cuál es el objeto directo? Es el que recibe la acción directamente. ¿Quién la está recibiendo? Tortas de jamón, ¿no? Todo esto sería nuestro objeto directo, ¿vale? Objeto directo, ¿sí? ¿Va? Para que sea más fácil para ustedes, pueden preguntar, ajá, justo la pregunta, ¿no? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Sale? ¿Qué compraste? ¿Ok? Y ahí está. Este va a ser nuestro objeto directo. Nuestro objeto indirecto está casi que relacionado, chicos, ¿eh? Casi, casi relacionado. Son similares, por eso luego se confunden. La definición es igual.
la cosa, no, pero aquí es más persona, pero puede ser cosa, la cosa o la persona que recibe indirectamente la acción del verbo, ¿sí? Ahora sí, aquí, ¿cuáles son las palabritas con las que se pueden sustituir el, em, el leles, ¿sale? El le-les, el leles, ¿va? O incluso el se, puede ser el se, leles, se, porque luego decimos se les compró, ¿no? O sea, así, ¿va? Y estas siguen siendo objeto directo. Arriba ahorita pongo un ejemplo. Me pasó ese, pero ahorita se los pongo, ¿va? Por ejemplo, la misma oración para que vean cómo las podemos encontrar los dos en una misma oración. Manuel compró unas tortas de jamón para su mamá, ¿no? Y siguiendo la lógica de arriba, pues ya quedamos que sujeto, verbo, objeto indirecto, ¿y cuál, digo directo, y cuál es el indirecto? Para su mamá, ¿no? ¿Sale? Ahí está. Este va a ser mi objeto indirecto, ¿sale? Claro, si arriba ya preguntamos ¿qué le podemos preguntar abajo? ¿A qué? ¿A quién? ¿O para quién? ¿Vale? ¿Sí? Ya no para qué, porque eso ya pediría una razón, ¿sale? Pero ¿a qué o para quién? Sí, o para quiénes, puede ser plural, o singular, ¿sale? Pero ahí está. ¿Qué? ¿A quién? ¿O para quién? Ujú. ¿Cómo lo podemos encontrar sustituido, así como el Lolo las? Fácil. Manuel las compró. Manuel las compró. Ya no estoy diciendo tortas de jamón. ¿Dónde está mi objeto directo? Entonces podrían decir, no tiene. Sí, sí tiene. Sí tiene. ¿Cuál es el objeto directo? Las. Ese. Así como en él compró, que él es pronombre personal y sustituye a Manuel, las compró. Y este va a ser mi objeto directo. ¿Sale? Abajo igual, ¿no? Manuel compró unas tortas de jamón para su mamá. Manuel le compró unas tortas. Ujú. ¿Tiene objeto indirecto? Sí tiene. Parece que no. Sí tiene. Este es el objeto indirecto. Le. Ujú. Entonces, vean. ¿Va? ¿Qué pasa con esto y por qué luego no se define o qué sé yo? Porque son muy pocos los verbos, chicos, que aunque pongas en singular o plural, no afecta el número del objeto directo o el indirecto, ¿vale? Porque lo de plural o singular va a depender de el sujeto, de quien realiza la acción, no de quien lo recibe, ¿no? Entonces, pues yo puedo poner, Manuel y José compraron unas tortas de jamón para su mamá. Y sigue estando en plural, ¿no? Como al inicio que puse compró, que está en singular. Y eso no está modificando ni tortas ni su mamá, ¿sale? Entonces parece que no depende el objeto directo y el objeto indirecto de la concordancia verbal, pero sí es importante que lo tengan porque luego juegan con el lees, ujú, con verbos que sí dependen directamente como decir, ¿no? Ese decir, pues sí pide directamente a quién le dices, ¿sí? Y entonces luego se pone, se le dijo a los estudiantes. Está mal, ¿no? Tendría que ser, se les dijo a los estudiantes. Ujú. Igual el verbo ahí en singular, pero pluralizado se les con estudiantes, ¿no? Porque tienen que coincidir. Ujú. Dudas, ahorita lo vamos a ir viendo, ahorita lo vamos a ir definiendo, pero dudas
con cómo identificarlo y qué es el objeto directo y el objeto indirecto. ¿No? ¿Seguros? Bueno, pues entonces vamos directamente con la situación de la concordancia verbal, ¿vale? La concordancia verbal, chicos, se va a dar entre verbo, ajá, y nuestro sujeto. ¿Y en qué aspectos nos tenemos que fijar? En las personas y en los números. Eso es lo que tiene que estar coincidiendo entre verbo y sujeto, ¿va? ¿Cuáles quedamos que eran las personas? Personas del verbo, primera, segunda, tercera, ¿no? Bien. ¿Y número? Singular o plural. Ujú, muy bien. Por ejemplo, las casas más caras están en Polanco. ¿Cuál es el verbo? Están. Ujú. ¿Cuál es la persona y número de están? Plural, eso es fácil por la N. Ujú. Y persona, tercera. ¿Sale? Tercera persona del plural. Sí, ¿por qué? Porque esto lo puedo sustituir o lo puedo completar con un ellas, ¿no? Ellas están. Tercera persona, ¿no? Por ende, nuestro sujeto, ujú, van a ser las casas, que pues ya nos dimos cuenta que es una tercera persona de plural. Ellas están, ¿no? Ellas están en Polanco, ¿vale? ¿Hay concordancia nominal aquí? Sí, ¿vale? Verbal, concordancia verbal, perdón, ¿vale? Y nos fijamos en persona y número. La de abajo, por ejemplo. Mi amorcito de 20 años irá a mi fiesta de cumpleaños. Entonces tenemos nuestro verbo que es irá, claro. Ujú. Persona y número de irá, tercera, porque es un él irá, del singular, porque no tiene la N, ¿no? ¿Cuál es mi sujeto? Mi amorcito, ¿no? Este va a ser mi sujeto. Y sabemos que pues está en tercera persona del singular, él. Él irá. ¿Hay concordancia verbal? Sí, hay concordancia verbal. ¿Vale? Ajá, fiesta sustantivo, ¿no? Cumpleaños también sustantivo. Años sustantivo. De hecho, amorcito sigue siendo, bueno, amorcito es adjetivo, ¿no? Aquí también tengan en consideración que los sujetos, o sea, verbo, sujeto, complemento y todo esto, es su función, la función que realizan en la oración. Pero ¿qué tipo de palabras son? Amorcito sigue siendo adjetivo, aunque sea sujeto, ¿no? Las casas siguen siendo sustantivos, aunque sean sujetos, ¿vale? Ténganlo en consideración porque cuando lleguemos a la nominal, ahí vamos a tener que estar viendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Por eso les digo que luego son muchos elementos, ¿va? Pero ahorita verbal, ¿todo bien? Hasta este momento, ¿en qué son los elementos que tienen que ver en la concordancia? Verbo, sujeto con persona y número. Ok.
No hay que olvidar las reglas básicas. Es súper básicas las reglas. El problema van a ser los casos especiales, pero las reglas son súper básicas. Muy fáciles porque hablamos español, lo escuchamos al oído cuando algo se está haciendo mal. Un verbo en singular exige sujeto en singular, ¿no? Singular, singular. El gato come, ¿verdad? Yo no puedo decir el gato comen. ¿Mm? Esto yo no lo puedo decir porque entonces ya no hay concordancia. Un verbo en plural, pues va a exigir un sujeto en plural, ¿no? Los gatos comen. Yo no puedo decir los gatos come, tampoco. Al revés que lo de arriba, ¿verdad? Y esto es luego lo que se nos olvida. Un verbo en primera persona exige un sujeto en primera persona. No te está diciendo que en singular puede ser plural mientras sea primera persona. Ujú. Es decir, yo escribo o nosotros escribimos, porque yo no puedo decir yo escribió, ¿no? O nosotros escriben, ¿no? O yo escribes, ¿sale? No, tiene que estar conjugado ese verbo en primera persona, ya sea singular o plural, dependiendo de cómo tengamos nuestro verbo, ¿vale? ¿Duda de las reglas básicas de la concordancia verbal? ¿No? Bueno, viene lo importante. Mucha atención. Casos especiales. El primero que tenemos es el sustantivo o sujeto, porque luego puede ser sujeto, puede estar en la posición de sujeto colectivo. ¿Saben? ¿Cuáles son? Un sujeto colectivo, chicos, es una palabra, ¿sale? En singular que te da una idea de plural, ¿vale? Así de fácil. Ese es el sustantivo colectivo, ¿va? Por ejemplo, gente. ¿Qué es gente? Varias personas, ¿no? Grupo, ¿qué es un grupo? Varias personas o varias cosas. Multitud, montón, parte, familia, manada, etcétera. Todos estos que están en singulares te están dando una idea de pluralidad, ¿ok? ¿Cómo tiene que ir el verbo con estos sujetos en singular? ¿Sale? Ahorita para empezar, en singular, ¿sí? ¿Por qué? Porque este sustantivo está en singular. Tú lo puedes pluralizar, pero si lo pluralizas ya cambia la cosa. Pero si lo tienes en singular, tu verbo tiene que estar en singular. Por ejemplo, la gente del norte tiene un acento muy marcado. ¿Cuál es el verbo? Tiene, ¿no? Ujú, tiene, ¿sale? Está en persona y número, tercera persona del singular. Muy bien, ¿sale? ¿Cuál es el sujeto que en este caso está siendo colectivo? Pues es la gente, ¿no? La gente. Este es mi sujeto. Ujú. La gente, pues es ella, ¿no? Ella, la gente, ¿sale? Ella tiene tercera persona singular. Un acento muy marcado. Vean que aquí tenemos un objeto directo, ¿verdad? ¿Lo necesitamos analizar? Pues no, porque no tenemos algo más que nos exija a nosotros ponerle atención, pero consideren que un acento es nuestro objeto directo, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿No? Un acento, ¿vale? ¿Hay concordancia verbal? En estos casos es tercera persona, es que los objetos directos ya no los podemos analizar como tercera persona ni nada porque no dependen del verbo, no la realizan, Sofía, la reciben.
¿Sale? Aquí más bien tendríamos que hablar de singular o plural para un acento, porque pues es sustantivo, ¿no? O sea, singular, ¿vale? Ujú. Entonces, como recibe la acción y no la realiza, no podemos hablar de persona, ¿va? Como en el sujeto, que sería la gente, ¿ok? ¿Hay concordancia verbal? Sí hay concordancia verbal, ¿no? El segundo, un grupo de la profesora Marta reprobó todas las materias. Verbo, reprobó. Persona y número de reprobó. Tercera, singular. Ujú. Muy bien. Sujeto, pues nuestro colectivo. Un grupo. Sujeto. Persona y número, pues es él, ¿no? Él, él, ¿no? Él reprobó. Entonces es tercera persona singular. Ujú. ¿Qué reprobaron? Pues aquí todas las materias serían nuestro objeto directo. Ujú. ¿Hay concordancia? Sí, porque vean que todas las materias no depende de reprobar. ¿De quién depende reprobar? De un grupo. Estos son los que nos tenemos que estar fijando, ¿no? Por eso acá decía entre verbo y sujeto, ¿sí? Ahorita, pues el objeto directo todavía no nos hace eco. No pasa nada. ¿Hay concordancia? Sí, hay concordancia, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Todo bien? Con el sustantivo colectivo o sujeto, dependiendo de cómo lo tengamos, la posición, ¿no? Bueno, si se llega a pluralizar, chicos, ¿qué tenemos que hacer? Pues acuérdate de las reglas básicas. Si tienes este sustantivo colectivo pluralizado, pues entonces tu verbo pues va a ir en plural, ¿no? O sea, puede ser grupo, grupos, multitud, multitudes, montón, montones, parte, partes, familia, familias. Y entonces, si ya lo pluralizas, pluraliza tu verbo. Las familias del norte tienen un acento muy marcado. Les puse el mismo ejemplo, ¿no? Para que vean que realmente aquí todavía no empieza lo complicado. Ujú. Aquí todavía se siguen las reglas generales y no pasa absolutamente nada, ¿no? Tienen, ujú, reprobaron ahora, ¿sale? Siguen siendo nuestros verbos. Ujú. Los dos ya están en tercera persona del plural, ujú, por la N. Y el sujeto colectivo pues está pluralizado. Las familias ya no es la gente, ¿no? Ahora es las familias. Y ya no es un grupo, ahora son unos grupos. Ujú. No pasa nada. Nosotros seguimos nuestras reglas básicas, tercera persona plural, y nos damos cuenta de que todo está bien. Ujú. Un acento sigue estando en singular, no pasa nada. Todas las materias siguen estando en plural como acá arriba, no pasa nada. Sale aquí el objeto directo, no nos interesa, ¿no? No tenemos ahí algo que nos pida ponerle atención. Ujú. ¿Hay concordancia? Hay concordancia, ¿sale? Lo difícil viene en la tercera variante. Ujú. Por ejemplo, el sustantivo colectivo más su complemento. Ayer les decía que la RAE es a veces irónica, muy confusa, porque la RAE pues nos ha dicho en su panhispánico de dudas, incluso viene, que se puede hacer en singular o en plural. Ujú. ¿Tú qué deberías de optar? Porque la RAE te dice, sí, están bien singular y plural, pero es mejor la pluralidad, o sea, es más correcto, ¿no? Y el Lexani se apega a ello, a lo más correcto. ¿Sale? ¿Cómo identificamos este complemento? El sustantivo colectivo ya sabemos cuáles son, o sea, grupo, manada, mitad, familia, etcétera. ¿Sale? Pero ¿cómo identificamos el complemento? Si tenemos la mitad de las monedas, este de las monedas
¿Qué relación mantiene con la mitad, chicos? ¿Qué hace ese de las monedas? O en un grupo de casas, la manada de leones, aparte de que pluraliza, ¿qué nos indica a nosotros? ¿Qué sabemos nosotros con ese de las monedas, de casas, de leones? Que son varias, pues porque lo pluraliza, pero otra cosa, ¿de qué se compone? Nos especifica, claro, nos especifica, chicos, porque podemos tener la mitad de la familia, la mitad de las chicas, la mitad de los aspirantes, o sea, podemos tener una mitad de lo que sea, casi, ¿no? Mientras que se pueda dividir. ¿No? Entonces nos está especificando un grupo, pues yo puedo decir un grupo de chicas, un grupo de pasteles, un grupo de meseros, un grupo de casas, etcétera. La manada de leones, la manada de cualquier mamífero, ¿no? Entonces, no, no es el objeto directo, no, es el complemento, ¿sale? Es el complemento, ujú, ¿sale? Porque acuérdense que la pregunta para el objeto directo es ¿qué? No de qué, es qué. Así de sencillo. Y hasta este momento ya tenemos verbo para preguntarle qué, la mitad de las monedas. No, no tenemos verbo todavía. ¿Sale? Entonces, no, es el complemento del sustantivo colectivo. Tampoco piensen que es un complemento de tiempo del, no, es el complemento del sustantivo colectivo. ¿Vale? ¿Cómo lo identifico? Porque me especifica, ¿no? De qué se compone. Así de sencillo, ¿sale? Me especifica de qué se compone, ¿ok? Me aclara, ¿vale? Para que no piensen tampoco que todo de esto me va a funcionar como complemento. Porque ¿qué diferencia encuentran con la mitad de las monedas a la gente del norte? Porque este no es un complemento del sustantivo colectivo o un grupo de la profesora, porque eso no lo vimos como un complemento del sustantivo colectivo. ¿Qué diferencia hay entre decir un grupo de la profesora Marta a un grupo de casas? Aparte de que no te pluraliza, ¿qué no te hace? No me especifica, claro, no me está especificando de qué se compone. Bueno, la gente, de hecho, la gente no pide complemento porque la gente de personas sería redundante, eso es un error, ¿no? Pero un grupo sí podría. ¿Un grupo de qué? ¿No? Un grupo de chicas de la profesora Marta, ¿no? Un grupo de bebés de la profesora Marta, quién sabe de qué sea, ¿no? Más bien este de la profesora Marta, ¿qué es? ¿Qué marca? De ella, de la profesora Marta. No especifica, ¿qué indica? Es un posesivo, ¿no? Le pertenece a la profesora Marta, es suyo, es un suyo, ¿no? Su grupo, no podemos sustituir. Su grupo reprobó todas sus materias, ya cuando le hablas directamente, ¿no? Y la gente del norte, de hecho, acá es un locativo, ¿no? Nos dice de dónde son. Entonces, vean, no especifica, no puede verse como un complemento al sustantivo colectivo, porque lo más importante es que especifique, ¿ah? Que especifique, ¿vale? Como la mayoría de estos complementos vienen en plural, ¿qué le va a ocasionar a todo lo que tengamos? Lo va a pluralizar, ¿sale? Al verbo lo va a terminar pluralizando, ¿ok? Por ejemplo, la mitad de las monedas estaban sucias. Primero verbo, ¿no? Estaban, ¿ok? Persona y número de estaban. Tercera persona del plural, claro. ¿Quiénes son las ellas?
la mitad, pensemos, porque la mitad es el sujeto, ¿sale? Sujeto, persona y número de la mitad. Y aquí es en donde van a empezar los problemas. Tercera, plural, la mitad. Singular, ¿no? ¿Hay concordancia? Sí, ¿por qué? Porque tenemos este metiche complemento de nuestro sujeto colectivo. ¿Y este qué está haciendo? Ustedes lo dijeron. Pluraliza. ¿Plural? Ajá. Incluso no necesitamos ponerle tercera ni nada. Plural. Y este va a afectar acá. ¿Sale? Lo termina pluralizando. Obvio, sucias también se tendría que pluralizar, ¿no? Va a pluralizar a todo lo que tengamos después de ese complemento. A lo que tenemos antes, no. Solo a lo que tenemos después de ese complemento lo pluraliza. Por eso la mitad se queda así. ¿Lo podemos tener las mitades de las monedas estaban sucias? Sí, lo puedes encontrar también así. Las mitades de las monedas estaban sucias y ahí con mucho más razón todo debería estar en plural y de hecho ahí ya no tendrías duda. La duda está en esta situación, que como tienes este sujeto colectivo, pues singularizado, pero que te ponen una especificación en plural, se va a pluralizar, ¿va? Porque, ojo, si ese complemento te especifica, pero no te pluraliza, no se tiene que pluralizar. Por ejemplo, la mitad de la vivienda, ¿no? La mitad de la vivienda es mía. ¿Sigue siendo complemento, chicos? Sí, porque vean que lo primero es esto, que se especifique, ¿no? ¿Nos está especificando de qué se compone esa mitad? Sí, ¿va? Entonces, este sigue siendo mi complemento de mi sujeto colectivo o cuantificador. Ujú. ¿Pero pluraliza? No, ¿verdad? Nos está poniendo una sola unidad. Como nos pone una sola unidad, pues entonces es mía. Y vean, aquí ya es más fácil, ¿no? O sea, ya se ve más clara la concordancia. Pero acá, ¿no? La mitad de las monedas, pues te pluraliza, estaban sucias, ¿vale? El segundo dice, un grupo de casas que están a punto de ser demolidas, ¿vale? De das. Tenemos verbo están y tenemos verbo ser. Los infinitivos son fáciles, ¿no? Porque quedamos que los infinitivos, pues no tienen, es el grado cero, pensemos, ¿no? Entonces los infinitivos no tienen número, no tienen persona, no tienen tiempo, no tienen voz, modo, no, nada, no tienen nada. Entonces ignórenlos. Al infinitivo no lo tienes que analizar, ¿no? Para nada, no te va a influir. Están es el que importa, ¿sale? Están es una tercera de plural, ¿no? Ellas están. Ujú. Nuestro sujeto va a ser un grupo. Ujú. Pero aquí está en singular. ¿Qué pasó? Bueno, esta es una tercera singular. Pero tienes tu complemento de casas que te está especificando y además te pluralizó. Entonces, este es el plural, ¿no? ¿Qué te va a afectar acá? Están a punto de ser demolidas, incluso demolidas, ¿verdad? El último, comen sin parar, ¿sale? ¿Cuál de los dos importa? ¿A cuál le tengo que poner atención? A comen. Parar es un infinitivo. Entonces, parar no me interesa. Comen. Tercera persona. Plural, ¿verdad? La manada es mi sujeto. Sujeto. Porque la manada es quien realiza la acción. Tercera singular. Entonces no hay concordancia. Sí, sí la hay. Sí la hay. ¿Por qué? Porque tienes que darte cuenta que tienes aquí un complemento del sujeto colectivo, que este complemento que hace
te pluraliza, porque ya te dijo de leones. Entonces esto afecta acá. Aquí vean que ya no tenemos otro adjetivo u otro sustantivo que podamos pluralizar como sucias o demolidas, ¿no? Aquí ya dice comen sin parar carne, hasta ahí se detuvo la cosa, ¿no? Dudas con este sustantivo colectivo más su complemento. Y esto es lo tedioso de la concordancia, porque de hecho la RAE te dice, lo puedes hacer en singular y será correcto, pero es mejor la pluralidad, que eso no se les olvide. Ujú. ¿Por qué? Porque en el habla nosotros de hecho hacemos más la singularidad por el oído. La mayoría de la gente dice, la mitad de las monedas está sucia. Sí, la mayoría lo hacen. Porque igual que lo que va a pasar en la concordancia nominal, al oído, tú estás diciendo, no, es que la mitad es singular, tendría que estar, está sucia. Ujú. Pero ya analizando lo escrito, te das cuenta que tienes algunas otras cosas que te modifican eso que estás hablando, ¿vale? Duda con el sustantivo colectivo y su complemento. Algo, lo que sea. Tenemos tiempo. Y si fuera la mitad están sucias, ahí está mal, ¿no? Porque no tienes un complemento que está pluralizando, ¿no? Tendría que decir la mitad está sucia, ¿vale? Sí, obvio, si no tenemos el complemento, pues es como lo de acá arriba, ¿no? La gente. O sea, la gente igual quita del norte para que vean más directo. Esto no es un complemento, pero quítenlo. Y es la gente tiene un acento. Un grupo reprobó, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Lo dejamos en singular. Ya si lo tuviéramos en plural, pues lo dejamos en plural, ¿no? Las familias tienen, que no te especifique de qué se componen, ¿no? Unos grupos reprobaron, que tampoco te especifica de qué se componen, pero unos grupos ya están en plural. Entonces reprobaron en plural, ¿no? Unos grupos reprobaron. Ujú. En el caso de comen sin parar carne, si escribimos comen carne sin parar, sí, porque ahí el sustantivo carne es un sustantivo, ¿no? Entonces no te afecta nada, nada, ¿sabes? La posición no. Ujú. Cantidad de empresas sigue verbo en plural, algo así recuerdo, sí. Ujú. De hecho, muy fácilmente, ¿no? Aquí hay duda porque dice la, porque dice un y porque dice otra vez la, ¿no? Que te indica muy fuertemente la singularidad. ¿Qué pasa con lo que pregunta Josué? Ustedes siempre que tengan este cuantificador o este sujeto colectivo, sin su determinante, sin el la, un, la, ni esto, forzosamente te va a pedir plural siempre, ¿sale? Siempre. ¿Por qué? Porque tienes que especificar, aquí a fuerza tienes que especificar. Si ponen un ejemplo de cantidad de empresas, este, quebraron, ¿no? Quebraron, ¿va? Hagan de cuenta que si ustedes quieren quitar esto, no se puede, ¿no? Y que diga cantidad quebraron, es como lo que preguntaba Javier, la mitad están, ¿no? Cantidad quebraron, ¿cantidad de qué? ¿No? Queda en ambigüedad, está mal. ¿Sale? Por eso, siempre que se inicia así directamente, cantidad de empresas o, por ejemplo, infinidad de alumnos protestaron. Ujú. Todos estos siempre ya, y aquí vamos a ponerle, ¿no? Ya directo de siempre, plural, ¿eh? Ya directo a la pluralidad, ¿no? Quebraron porque se tiene que especificar a fuerza, ¿no? De esto. Protestaron por el de alumnos. Ujú. Siempre, siempre se tendría que pluralizar aquí porque te tienen que especificar esa cantidad de qué es o esa infinidad de qué es. Ujú. Porque si dices infinidad protestaron, ¿infinidad de qué? ¿Vale? Aquí me falta una I. Infinidad, ¿vale? ¿Dudas con eso? Si el complemento es singular, Ruth, aquí está, ¿no? Si el complemento es singular, se queda en singular el verbo. Ya no lo pluralizamos, ¿no? La mitad de la vivienda
te especifica de qué se compone la mitad, pero está en singular, es una sola entidad. La mitad de la vivienda es mía y ya, se acabó, ¿no? ¿Alguna otra duda con esto? La concordancia verbal con el sustantivo colectivo y el complemento y todo esto, ¿no? ¿Seguros? ¿Ninguna? Muy bien. Déjenme ver que alguien me está mandando una, una de ahorita. A ver, déjame ver. Es que es igual de concordancia, pero déjame leer. Dice la opción B, personas. Ajá. A ver, la mitad de los invitados a la boda asistió no solo para ceremonias religiosas, sino también a la fiesta. Mm. Multitud de personas se quejaron, claro. Ajá. Una importante parte de los trabajadores que lograron aumentar son tenaces. Aquí, es que esto ya es muy lingüístico, si te das cuenta. Déjense los presento, déjenme abro WhatsApp acá. Eh, déjenme ver. Porque hay una cosa de, de los sustantivos colectivos, por ejemplo, ¿no? Dice su compañera que esta sí vino en el examen, ¿no? Dice vino en el examen. Entonces, déjenme descargar la imagen aquí en WhatsApp. Pero hay una cosa en donde normalmente las, los sustantivos colectivos, justo como ahorita bueno, los cuantificadores más bien, justo como la mitad y todos estos, eh, en lingüística hay una parte en donde o se puede referir a una sola entidad, por así decirlo, o a todas las entidades. Ujú. Ajá. De hecho, la Miss dijo que sí estaba muy confuso. Sí, es que en lingüística, por eso te digo que eso es muy lingüístico. Yo no lo había visto que lo aplicaran en el examen. Yo había visto que hacen así, o sea, lo básico, ¿no? Pero hay una cosa con esta situación de los colectivos que, y por eso en la RAE te dice que está bien si es singular o plural, ¿no? Porque o te puedes referir a una entidad completa, ujú, y por eso decir la mitad, ¿no? Está sucia, considerando la mitad como una entidad completa, a pesar de que diga de las monedas. Ujú. O te puedes referir a cada uno de los elementos que conforman a esa mitad y por eso la mitad de las monedas estaban sucias en la pluralidad, ¿no? Ya me cargo, déjense las enseño. Tu compañera me manda este, ¿no? Déjenla descargo entonces. Dice que no puedo proyectar mi WhatsApp. Ahí está. Entonces, déjenla abro. Ok, aquí está. Ujú. Dice, ¿sí la ven? ¿Sí se ve bien? Déjenla hago zoom. Ok, aquí está, ¿no? Dice, y que este vino en el examen y dice, la mitad de los invitados a la boda asistió no solo a la ceremonia religiosa, sino también a la fiesta. Aquí lo que les está poniendo, ajá, o sea, lo de las razones por qué las otras son malas, de hecho es lo ideal, ¿no? Lo que les decía, dice, multitud de personas, ¿no? O sea, tenemos multitud de personas en el Capitolio se quejó. No, como ya empezaste directamente con multitud y no dice una multitud o la multitud, pide la pluralidad directa, ¿no? Por eso se quejaron. Y aquí lo que les escriben, pues es lo adecuado, ¿no? Dice la opción B, personas, ajá, debería concordar con se quejó, mientras que multitud se está usando como un indicador para decir muchas personas lo hicieron, exacto, ¿no? O sea, plural todo,
¿va? Así de sencillo. Y la opción C, una importante parte de los trabajadores, pues otra vez, ¿no? O sea, esta importante parte tiene su complemento, que son los trabajadores, y piden lograr, ¿sale? Y obviamente, pues son tenaces. Vean cómo todo lo que está después de nuestro complemento, que sería de los trabajadores, se va a pluralizar, logró y son tenaces, ¿sale? Y aquí lo de la A dice, en este caso la respuesta menos mala, vean, ay, me encanta cómo lo dice, eso no lo había visto. La respuesta menos mala, claro, y yo concuerdo con su profesora, ¿no? O sea, la respuesta menos mala, ¿no? O sea, es como, no es que en el examen o en la RAE te diga, esto está totalmente mal, porque insisto, cuando tenemos los sustantivos colectivos es una situación muy, no muy ambigua, sino muy lingüística. Son análisis muy detallados que hasta te tienes que meter con qué tipo de oración es y todos estos, ¿no? O sea, si es como una subordinada o si es una causal, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces aquí, la mitad de los invitados a la boda asistió porque sí, lo que les pone ahí que el núcleo puede ser o la mayoría o puede ser invitados, ¿no? O sea, la mayoría sería como la entidad completa que yo les estoy comentando, pues entonces puedes ver a esa mitad como una entidad completa y por eso asistió, o la mitad de los invitados y estar considerando a uno por uno, que son varios, que son muchos, y decir asistieron, ¿no? Que la RAE te dice, me sorprende que salga así, porque justo la RAE te dice mejor la pluralidad, aunque sí consideren que no es que sea total, no es así de, no, puro plural siempre, no. Pero bueno, aquí están, como ustedes pusieron ahorita, de ¿quién lo puso? De el Exani es muy tramposo. Ajá, mendigo Exani es muy tramposo, ¿no? Sí, justo. No tanto porque el Exani lo quiera hacer por su gusto, sino porque la RAE le da pauta a que haga esto, con esta situación de que ambas son correctas, aunque optes por la pluralidad, ¿no? Entonces, sí, mi recomendación en este caso sería hacerle caso a lo que puso acá de la menos mala, que está genial, ¿no? La menos mala, claro. En la concordancia ustedes deberían de empezar por los errores, ¿sale? Por los errores. Hay que identificar, y de hecho en todo lo de redacción indirecta tendrían que empezar por los errores, por estos descartes, ¿no? Pero más en este tema, por estas ambigüedades, yo creo, por estas situaciones que nos puede poner el examen, ¿sale? Pero sí, esto no lo vi en el celular, que decía la menos mala. Ajá, me encanta esa posibilidad, ¿no? La menos mala pues sería la A, porque la otra sí tiene errores, ¿sale? La otra sí tiene errores, ¿sale? Y la A no tendría en este caso, ¿va? Dudas entonces con esta situación que vean que ahora ya vimos que se pone pues entonces más tortuosa, más complicada, ¿no? Es que hay varias así que tienen errores, que pueden tener errores todas, ¿no? Sí, pues al parecer sí, ¿no? Todas las que me habían mandado normalmente siempre había algo común, algo identificable. Aquí pues sí es más complicado de identificarlo, por lo que veo, pero sí, óptense por esta entonces, ¿vale? Opten por estas posibilidades, pero no las vayan a considerar como de que siempre son las correctas, ¿eh? Porque ya vimos que no siempre pueden ser las correctas. Si ustedes ven la mitad de los invitados a la boda asistió, piénselo dos veces antes de elegirla y mejor vean las otras opciones, compárenlas. Ya si esa te quedó porque no encuentras otro error y las otras sí estás viendo errores detectables, porque los errores sí se pueden detectar, los errores son más fáciles de detectarse, pues entonces ya la eliges pues por descarte prácticamente, ¿no? Está muy feo eso de elegir algo por descarte, que es la que te queda. Pero bueno, vean aquí las ironías. Dime, Galdino. Bueno, le quería comentar algo que pues a mí me enseñaron en mi otro curso, que claro, no es una comparación, pero me dijeron que los sustantivos no colectivos son como infinito, infinidad, mayoría, cantidad, inmensidad, y que esos que cuando están en un verbo van en plural y los que son sustantivos colectivos, que prácticamente sí son, jauría, parvada, cardumen, manada, grupo, gente, mitad, multitud y grueso,
estos ya van en singular. Ahí estaría bien o estaría mal. Bueno, eso fue lo que me enseñaron, claro, Ujú. Miss. Sí, te lo enseñaron bien, pero justamente bien limitado en este aspecto que les menciono, ¿no? Porque la RAE te dice, ahorita si quieren se los presento del grupo del panhispánico, la RAE te dice singular o plural. Sí, los cuantificadores pues son manada y todos estos, ¿no? Digo, los colectivos, ¿no? Manada, parvada y todos estos, sí. Ujú. Y sí pueden ir en singular, por lo que hemos estado viendo, por lo que la RAE te dice, lo puedes ver como una sola entidad o pueden ser varias, sí. Y lo de cantidad, infinidad y todo, de hecho, pues son conocidos como cuantificadores, ¿no? Yo los meto todos en el mismo tema porque justamente cantidad, infinidad de son los que más pluralizados deberían de estar, ¿no? Con esta situación de que no tiene su determinante de una cantidad o la infinidad o una infinidad. Ujú. Entonces, sí, sí te lo enseñaron bien, pero considerar eso, Galdino, ¿no? Que si tiene su complemento, marca la pauta a que se pueda pluralizar ese colectivo, ¿no? Si ya te está especificando de qué se compone ese colectivo, pues sí se podría pluralizar y según la RAE se tendría que optar por esa pluralidad. Es más conveniente, ¿no? Entonces sí, no te lo enseñaron mal, ¿vale? Alguien más había creo que levantado la mano. Si del examen hace trampa, porque nosotros no. Esa enseñanza me suena al curso de área, dice. No estuve en área, no me alcanza. Bueno, ahí las situaciones, ¿no? Sí hay mucha complejidad con respecto a esto porque es algo muy lingüístico. Dime, Javier. Buenas tardes. Disculpe, maestra. Conforme a estos ejercicios, lo que yo primeramente debo de fijarme sería en mi sujeto, si existe o no un complemento, y en mi verbo para hacer un descarte así rápido. Ujú. De hecho, para la verbal es en lo único que te tendrías que fijar, ¿no? Sujeto, verbo, ¿sale? Directamente. Ya si tú ya detectaste que tu sujeto es un colectivo, es un cuantificador, lo que sea, ujú, de esto que estamos tratando, fíjate que tiene al lado, ¿no? Si ya tiene el complemento, bueno, pues se puede pluralizar esa situación, ¿no? Y disculpe, por ejemplo, ya en la parte que dice si no, también a la fiesta, ¿esas partes importarían? Para la verbal no, pero para la nominal puede que sí, ¿no? Porque puede que en alguna situación lo nominal te lo estén cambiando y en el examen sí tendrían que considerar las dos. Ahorita estamos viendo nada más verbal, ¿no? Pero sí deberían de considerar nominal, verbal, ¿no? Porque luego les pueden modificar algo, por ejemplo, a la boda, sino también a las fiestas. Y entonces, ¿por qué estás pluralizando fiestas si es una boda? Es una sola, ¿no? O sea, es un solo evento. ¿Por qué fiestas? ¿Va? Entonces, sí, o por ejemplo, la mitad de los invitados a la boda, ¿no? Asistió no solo a las ceremonias religiosas, sino también a la fiesta. Y entonces, ¿por qué ceremonias religiosas en plural? Si es un solo evento, es una boda, no se tendría por qué pluralizar. Entonces, sí los tienes que ver porque vamos a ver más adelante la nominal. Ujú, pero para la verbal no te importa para la nominal. Ujú. ¿Qué más dicen? Gracias. Sí, sí, Javier. Este, ok, todo lo de área, ¿no? Miren, les voy a enseñar lo del panhispánico de dudas, que luego es más complicado cuando no tienes como el conocimiento del lenguaje más que nada lingüístico. Ujú. Pero vean, es muy ambiguo, ¿sale? Hay muchas situaciones. Aquí está. Panhispánico de dudas, ¿no? Que es justamente la situación de la RAE. Vean cómo nos dice. Ujú. Casos especiales en la concordancia verbal, ¿no? Y vean, si nos bajamos a acá, vean, incluso hasta luego por aquí dice. Si los elementos coordinados se refieren a una cosa o persona, el verbo necesariamente en singular, ¿no? La actriz y cantante, o sea, eso es la misma persona, está bastante molesta. Ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero luego vean,
lo de las preposiciones, acá, ¿no? Por ejemplo, la disyuntiva ya marca otra cosa. El niño o la niña será portador de 1000 misterios. Ajá, está bien. Pero vean, o Newton o Maxwell estaban equivocados. O sea, es exactamente la misma situación, ¿no? El niño o la niña será, o Newton o Maxwell estaban equivocados. ¿Y aquí qué diferencia hay? ¿Cómo lo estás considerando? Si estás considerando los dos como un grupo o si estás considerando uno a uno como entidad, ¿no? Igual acá, el del nombre colectivo, ¿no? Los sustantivos colectivos son aquellos que en singular designan un conjunto, como estos, ¿sale? Los colectivos pertenecen no, los colectivos denotan por sí mismos la clase de seres a las que pertenece el conjunto, ¿no? Cuando uno funciona como sujeto, el verbo debe ir en singular, ¿sale? Como el rebaño se aleja, ok, hasta ahí vamos bien, ¿no? A veces, sobre todo cuando sujeto y verbo están alejados por la existencia de elementos interpuestos o incisos, que incisos justamente son los complementos, el verbo va indebidamente en plural. Vean, al realizarse la concordancia de acuerdo con el sentido plural del nombre colectivo y no con su condición gramatical de sustantivo singular. Por eso, esa gente nos están masacrando, no lo podríamos hacer, ¿verdad? Porque no tenemos aquí no está separado con nada, ¿va? Pero, si lo hacemos, por ejemplo, a ver en dónde nos ponen los... vean, la gente aquí son desordenados, todavía no se puede pluralizar porque solo tenemos gente, no tenemos un complemento, ¿sale? Pero vean, acá está lo del complemento, ¿no? Sujeto del sustantivo más sintagma nominal en plural, que es el complemento, ¿no? Por ejemplo, esa clase de sucedáneos no me interesa. Vean que dice aquí, la concordancia con el verbo puede establecerse en singular o en plural, pero ¿cuál es la correcta? ¿Verdad? Te va a decir que normalmente optes por la plural, ¿no? Si el verbo aparece en plural, se entiende que es el conjunto. Si aparece en singular, se entiende que es algo solo así individual. Entonces, vean, está pues justamente complicada esta situación porque te dice cualquiera de las dos son correctas. Se pueden meter ustedes aquí al diccionario panhispánico, pero es mejor optar por la pluralidad, ¿no? Entonces, eso es lo complicado, prácticamente, ¿va? Pero ustedes no se mortifiquen con estas situaciones. Mientras ustedes sepan, yo siento que mientras ustedes sepan identificar los errores, pueden ir haciendo su descarte, teniendo ya en mente, por ejemplo, esta situación que nos presentó su compañera, ¿no? ¿Tienen dudas de algo de aquí, de esto, con su complemento que nos especifica y nos termina pluralizando? ¿No? Eso sí está, pues claro. Ahora sí que las trampas y las mañas del Lexani es lo que nunca vamos a terminar también de comprender, ¿no? Desgraciadamente. Eso es lo que luego pues ya queda ahí, ¿sale? La segunda la podría explicar, ¿la de acá? ¿O cuál segunda? ¿O la segunda oración de un grupo de casas? ¿El 1.1? Ah, aquí nada más será cuando tienes pluralizado ya el colectivo, Javier. Por ejemplo, acá la primera está en singular, ¿no? Porque es grupo, multitud, montón, parte, familia, manada, ¿verdad? Pero si tú lo pluralizas, o sea, grupos, multitudes, montones, partes, familias, manadas, pues ya desde ahí aplica tu regla básica. Un verbo en plural exige un sujeto en plural. Entonces, pues como tenemos las familias, tienes que poner tienen. O unos grupos, pues tienes que poner reprobaron, ¿no? Así directamente, ¿vale? Incluso luego me preguntan, ¿y si tenemos el sustantivo colectivo en plural y luego tenemos el complemento de ese en plural, qué pasa? Pues ahí con mucha más razón, chicos. Si ya dice, las mitades de las monedas estaban sucias, pues entonces ahí todo.
ya va en plural, ¿no? Porque es las mitades. Ya desde ahí tendrías que saber que si tiene o no tiene complemento, va a ir en plural, porque es las mitades, ¿no? Las mitades estaban sucias, ¿ok? ¿Duda con algo más de este sustantivo colectivo con su complemento? Sí, los verbos. Verbo amarillo, sujeto verde y el complemento lo estoy poniendo con rosa, ¿no? Y acá el indirecto o directo azul, ¿no? En lo que dijo el compañero, cantidad de empresas, ¿sigue verbo en plural? Sí, ahí siempre, ¿no? Aquí está. Ya cuando tienes estas construcciones, Javier, ¿no? Cantidad de empresas, ya directo sin que diga una cantidad, no, ya directo con ese cuantificador, cantidad de empresas, infinidad de alumnos, ¿no? Ya directo el verbo en plural, ¿no? Ya ni siquiera lo cuestionas. Eso siempre debe estar en plural. Aquí sí, nada de que en singular también es posible, ¿no? Aquí sí la RAE te dice, esto va en plural porque te dejan ambigüedad si quitas de empresas, ¿no? Esa cantidad, esa infinidad siempre va a pedir, pues, este tipo de complemento para especificarte, si no, estaría totalmente mal escrito todo. No se va a entender, no estaría una idea concretada. Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos, con todo este mundo tan complicado de la concordancia? Nada más es el causa problemas, porque vean que los demás ya no. Ahorita van a ver por qué. ¿No? ¿Nada? Bueno, si tienen algo más que se les vaya ocurriendo, me dicen. Sujeto múltiple o compuesto. ¿Cuál es nuestro segundo caso especial? ¿Sale? Es este. Sujeto múltiple. ¿Qué es un sujeto múltiple o compuesto? Esto es un sujeto en plural, chicos. Ujú. Se convierte en algo plural así de fácil. ¿Pero por qué es múltiple o por qué es compuesto? Porque la pluralidad la marca la conjunción, porque va a estar uniendo dos singulares, ¿no? Él y ella son dos singulares. Pero, por ejemplo, si le queremos poner un pronombre para sustituir él y ella, ¿cuál sería? Para que vean cómo se tiene que ver en conjunto y por eso es plural. Él y ella en que se convierte en ellos, ¿no? Y ellos, pues sería un múltiple, él y ella, y, ¿no? Ahí está la conjunción. El perro y el gato, ¿no? Ellos, ¿no? Agua y sol, aquí, ¿no? Esos, ¿no? Porque son cosas. Ujú. María y su hija, aquí la conjunción, ¿sale? Ellas, ¿va? Y ahí está. Ese es el sujeto múltiple o compuesto. ¿Cómo tiene que ir el verbo? Pues en plural. Así de sencillo ¿sale? En plural. Él y ella están de acuerdo con su mamá, ¿no? ¿Cuál es el verbo? Están, ¿no? Ajá, están, ujú, que está en plural, ¿verdad? Es una tercera persona del plural, ¿sí? Y él y ella, ay, no está aquí. A ver, espérame. Y él y ella, pues es un sujeto, ¿no? Está en ellos, que es una tercera, ujú, del plural, ¿vale? Todo esto es tercera del plural. Ellos están de acuerdo con su mamá. ¿Es correcto? Sí es correcto, ¿vale? En el perro y el gato, ¿cuál es el verbo? Ah, es ocho. Son, ¿verdad? Tercera persona del plural, ¿no? ¿Cuál es nuestro sujeto? Es el perro y el gato, ¿no? No, vecina no, el perro y el gato, ¿vale? Acuérdense que el sujeto es el que realiza la acción. Entonces, el perro y el gato son el sujeto del verbo son, ¿no? Porque propiedad sería nuestro adjetivo, ¿no? Sería nuestro adjetivo. Y ahora sí, de la vecina, pues, posesivo. Ujú. Y chismosa, otro adjetivo, ¿vale? Pero no, aquí son, ujú, es el verbo en tercera persona, en plural. Ujú. El perro y el gato, pues nuestro sujeto, ¿vale? Ellos son, porque esto es el ellos, ¿no? Ellos, ¿va?
tercera del plural, ¿ok? El último igual, ¿no? Tenemos nuestro sujeto que va a ser, bueno, primero nuestro verbo. Son otra vez. Ujú. Aquí está verbo, tercera persona del plural. El agua, ajá, y el sol, ¿sale? Ellos, nuestro sujeto múltiple o compuesto, ¿va? ¿Duda con esta? Está más fácil, ¿no? Está muchísimo más fácil. Vean cómo nada más el problema está arriba con lo de los colectivos, ¿sí? El agua y el sol son unas malas combinaciones. Son unas malas combinaciones para la salud. Mm, sí, bueno, estaría raro porque ajá, todo en plural, como, ¿qué necesitas para una combinación? ¿Cuántos elementos necesitas para una combinación? Porque ahí estaría como que el error, pensemos. Dos o más, ¿no? Dos o más. Y aquí, ¿cuántas combinaciones están haciendo? ¿Cuántos elementos tenemos? Dos, ¿no? O sea, no tenemos más elementos, por ejemplo, Javier, como para que pensemos que son varias combinaciones. Entonces, nada más es como una combinación de estos dos, ¿no? Entonces, a ciencia cierta estaría mal, pero si ya metes otras cosas, sí podríamos pluralizar, ¿no? Malas combinaciones. Por ejemplo, el agua con el sol y el frío con los helados son malas combinaciones, incluso ahí ya no pondríamos unas, son malas combinaciones para la salud, porque ahí ya estás hablando de dos combinaciones, agua y sol, ¿no? Y hielo o frío con el helado, ¿no? Con el hielo. Ujú. Son una mala combinación. O puede ser, no, ahí sí no, ya tampoco. O sea, tendría que ser, son malas, malas porque ya son dos combinaciones las que estás poniendo. Porque ya tienes cuatro elementos, ¿no? Sí, de nada, ¿va? Ahora, lo mismo de arriba, pero con una primera persona, chicos. Exactamente lo mismo, pero con una primera persona, ¿no? Entonces aquí ya no va a ser ellos. ¿Qué va a ser José y yo? Mi papá y yo. ¿En qué se convierten? Un plural, nosotros, ¿verdad? Somos nosotros, mi papá y yo, ujú, José y yo, el perro y nosotros, vean que puede ser de un singular con un plural, no pasa nada. Ujú. La vecina y nosotros, mientras esté esta conjunción. Igual acá, si ustedes se dan cuenta, puse puros singulares, pero se puede unir un singular con un plural, o sea, puede ser los perros, ¿no? Y el gato, ¿no? Y eso va a seguir pidiendo plural también, ¿no? Entonces, ahí está, verbo en plural y en primera persona por el yo. Y esto sigue respetando las situaciones de las reglas básicas, ¿no? Un verbo en primera persona exige un sujeto en primera persona. Ujú. José y yo iremos al supermercado. Tenemos el verbo iremos, ujú, que está en persona y número de iremos. Primera del plural. Nosotros es una primera del plural, ¿no? Estamos como que luego como que nos quedamos atorados en la tercera, pero ojo, ¿no? Primera persona del plural. Y después José y yo, pues sujeto múltiple compuesto, que es un nosotros, que pues es plural, primera del plural. Nosotros iremos al supermercado. El perro y nosotros, ¿no? Jugamos con la pelota, ¿sale? Entonces aquí, pues ya sería primera del plural, ujú, y aquí nosotros, primera del plural. Hay concordancia, ¿sale? Nos conocemos, vean cómo aquí hasta los pronombres nos van a ayudar. Nos conocemos. Eso ya marca la pluralidad, ¿no? Verbo, primera persona del plural, ¿no?
Sujeto, la vecina y yo, que es un nosotros, ¿no? Todo está concordando, ¿vale? Bien, bien, bien. Y acá también, ¿no? Duda con con esta segunda situación, ¿no? Ok. ¿Qué pasa con el verbo antepuesto a un sujeto múltiple o compuesto? Aquí, similar a lo que estábamos viendo ahorita con el panhispánico. Cuando tenemos el verbo antepuesto, o sea, quiere decir que está antes, ¿sale? El verbo antes a un sujeto múltiple o compuesto, el verbo va a ir en plural. Pero ojo, si tienes una disyuntiva, ¿cuál era la disyuntiva? O-U, ¿no? ¿Y qué marca la O-U? Posibilidad, ¿no? Entre una y otra cosa, opciones, claro, pero ¿qué te hace hacer? Te hace elegir una. No eliges las dos, ¿verdad? Eliges una, ¿ok? Por eso te dicen, escoge una. Tengo esta o esta, ¿verdad? Es una. Por eso con la disyuntiva vas a ponerlo en singular, porque te quedas con uno. Por ejemplo, comenzaron, vean que está iniciando con el verbo, ¿no? Comenzaron a caer. Este también es verbo, pero pues es infinitivo, no lo pelo. ¿No? Comenzaron a caer agua y granizo del cielo. ¿Por qué está en plural? Porque aquí tenemos una copulativa, no una disyuntiva. Entonces, sí hay concordancia, ¿sale? Este verbo que está en plural, de la tercera, y este sujeto que está en plural de la tercera, ¿vale? Pero si yo digo, debió llegar Carla o su mamá, ¿qué estoy haciendo aquí? Te estoy diciendo que tienen que llegar las dos. O sea, te estoy diciendo que ellas deben llegar. No, ¿verdad? Solo una. Carla o su mamá. ¿Sale? Entonces, pues aquí singular, ¿sale? Que es una tercera del singular. ¿Por qué? Pues porque se le va a pegar o a Carla o a su mamá, que son singulares. Ujú. Claro, por eso tiene el asterisquito, ¿no? Claro, si tus disyuntivas son plurales, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si las disyuntivas son plurales? O si una es plural. Ajá, las disyuntivas. Si las disyuntivas fueran plurales, ¿qué pasaría con el verbo? O sea, las disyuntivas son las opciones, ¿no? Si Carla o su mamá fueran plurales, ¿qué pasa con el verbo? Se pone en plural, sí, ¿no? Por ejemplo, lo mismo de debió. Debieron llegar los músicos o la banda, ¿sale? Aquí lo voy a poner en singular para que vean que debe de estar en primera posición la plural, ¿no? O debieron llegar los músicos o, no sé, los imitadores, ¿sale? Aquí ya se vuelve a poner en plural, ¿no? Debieron porque tu primera opción es plural y debieron porque las dos son plurales. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces sí, por eso tiene el asterisco, ¿no? Porque normalmente te ponen una singularidad, pero si llegan a ver esta situación, consideren que también es correcto. Es casi idéntico, es muy, muy idéntico a lo de acá arriba, ¿no? Con este caso especial. Pues si ya lo estabas poniendo desde el inicio con mitades, ¿no? Las mitades, pues es plural, estaban, ¿sale? Y no tendría que haber duda. Entonces, pues si tus disyuntivas son plurales, como músicos o imitadores, pues plural, porque estás hablando de todos ellos, todos los músicos y todos los imitadores. Ya sea uno u otro, pero son plurales.
¿no? Ahí sí son plurales, ¿va? Suben la hormiga y la araña por el árbol, plural, ¿no? Acá, suben, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque tenemos dos, aquí sí estoy diciendo que son ellos, porque es hormiga y araña, ellos, ¿no? Es una copulativa, ¿vale? Entonces, verbo, tercera persona del plural, con su sujeto, tercera persona del plural. Pero, ¿se cayó Alondra o su hija? No recuerdo. Se cayó de callar, ¿no? De que se guardó silencio, ¿no? Entonces, se cayó. Ella o ella, una u otra, singular, ¿no? Entonces, pues verbo en tercera persona en singular, ¿sale? Y acá, sujetos, pues singular, hija, o Alondra, ¿vale? Cualquiera. Amanecieron el martes y el miércoles con frío, los días. Estoy diciendo que los dos, ellos por la copulativa. Entonces, pues son los dos, ¿no? Todo esto en plural. Verbo, tercera del plural. Y estos dos, pues es un múltiple, entonces tercera persona del plural, ¿sale? Fue el jueves o el viernes, ve, ¿no? Fue cualquiera de los dos días, no los dos, sino este o este, ¿vale? ¿Dudas con algo de esta disyuntiva? De la modificación que hace la disyuntiva con el verbo cuando está antes. Ahí cuando está antes, ¿no? O sea, no estamos metiéndonos con otro aspecto. Esto nada más es cuando el verbo está antes de este sujeto múltiple o compuesto, ¿va? Porque acuérdense que la disyuntiva, a pesar de que te hace elegir entre una y otra, eh, sigue siendo conjunción. Por eso se puede considerar como un múltiple o compuesto. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Todo bien? Ujú. Bueno, nada más vamos con uno que otro porque ya casi terminamos, pero para que vean la situación de los ejercicios. Ujú. Acá, ¿no? Por ejemplo, esta primera, ¿no? Vamos con la primera. Por eso vamos a ir poco a poco y vamos a ir más lento porque quiero que vean ay, hasta acá arriba, vean los análisis de pues de las situaciones, ¿no? De cómo tenemos que ir descartando. La concordancia verbal no es visual como la puntuación, no es de sonido como la acentuación. Aquí tenemos que meternos al análisis, ¿no? Al ir identificando las situaciones. En esta primera, de concordancia verbal, ¿cuál creen que sea la correcta? Un grupo de chicos y yo fuimos de campamento el verano pasado, ¿no? Bien. ¿Por qué? Un grupo de chicos, ¿sale? Aquí tenemos un colectivo con su complemento, ¿no? Son sujeto, pero tenemos y yo. Entonces, esto es un sujeto, ¿qué cosa? Todo completo es un nosotros, es un sujeto en plural, ¿no? Es un sujeto múltiple que decía ahí, ¿no? Sujeto en plural, un múltiple. Un múltiple, pues es plural. ¿Cuál es la persona y número de todo esto? Un grupo de chicos y yo, porque todo esto es tu sujeto, un grupo de chicos y yo, pues es un nosotros, ¿no? Que es una primera del plural, ¿vale? Fuimos, verbo, primera del plural y está bien todo lo demás, ¿no? ¿Cuál es el error en la A, por ejemplo? Hizo, ¿verdad? Hizo, que es el verbo. ¿A quién le pertenece hizo? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién realiza la acción?
la mamá y el hijo, ¿no? Tenemos copulativa, es ellos, claro, es otra vez este plural, el múltiple, ¿no? Sujeto múltiple. Ujú. Entonces, la mamá y su hijo, tercera persona del plural, e hizo, pues está en tercera persona del singular. Aquí está el error, ¿sale? Este es el error. Ujú. Hicieron, claro, sí, hicieron. ¿Qué hicieron? Objeto directo. Un gran escándalo es el objeto directo, ¿no? Y ahí está. Ese es el error. Hizo, ¿va? En la B es más de nominal, ¿no? Aquí hagan de cuenta que del vecino este repetido no existe, ¿no? El perro del vecino se come una flor que está muy hermoso. Ujú. ¿Cuál es el sujeto? El perro. El perro es sujeto, ¿no? ¿Cuál es su verbo? Se comió. ¿Qué se comió? Una flor, directo, objeto directo. Ujú. Pero hermoso, ¿a quién le pertenece? ¿A perro? ¿El perro es el hermoso o la flor? La flor, ¿verdad? Le pertenece a su adjetivo, entonces esto está mal, tendría que decir hermosa, ¿no? Aquí es hicieron, ¿sale? Y acá es hermosa, ¿no? Entonces, vean, no es muy de que, uy, ya la vi, ya, ¿no? O sea, sí tienen que ver todos los elementos, tienes que poner atención a todos los elementos. Ujú. El verbo podría ser estaba, mm, que estaba, sí, los tiempos, de hecho, casi no afectan la concordancia, a menos de que tengas dos verbos, ¿no? Cuando tengan dos verbos o más, ahí sí todos los verbos deberían de estar en el mismo tiempo normalmente, ¿no? Porque si dices, no sé, por ejemplo, se comió, ujú, que está o estaba, porque pues ya no existe, ¿no? Entonces ahí también podría ser estaba. Pero en unas donde se vea como la continuidad, sí tendrían que estar al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, o cuando estás marcando un pasado y lo quieres poner en un presente y que no hay lógica. Por ejemplo, acá, ¿no? Un grupo de chicos y yo fuimos, eso es un pasado, fuimos de campamento el verano pasado. Como ya te están diciendo acá con el verano pasado, si tú pones iremos, ya no hay lógica, ¿verdad? Un grupo de chicos y yo iremos de campamento el verano pasado. ¿No? Entonces, en este tipo de oraciones, ahí sí el tiempo tiene que ir concordando, pero hay oraciones en las que no importa el tiempo, ¿no? O sea, no le pasa nada, ¿no? Pero muy buena pregunta. Vamos con la segunda. ¿Cuál es en este la correcta? Ok, ajá. Las personas del Estado de México realizan viaje largo para la escuela. ¿Cuál es el error en la A? Realiza, que es mi verbo, pero ¿cuál es el elemento que ejecuta esa acción? ¿Cuál es el sujeto? Personas, ¿no? Entonces está mal. Realizan, las personas realizan. Ujú. Porque pues acá tenemos nuestro sujeto, que es una tercera persona de plural, ellas. Ujú. No tiene un complemento porque no es un sujeto colectivo. Es un simple sujeto en plural. No es colectivo, no es gente. Ujú. ¿Cuál es el error en la C? Está, que es el verbo. Le pertenece a los dos, ujú, porque es copulativo, o sea, esto es un ellos, ¿no? Es un sujeto múltiple, ujú, que lo vemos como un ellos. Ellos se están divorciando. Ujú. Aquí algo que tampoco habíamos comentado es que el gerundio, al igual que en infinitivo, no le hacemos caso, ¿no? El gerundio no tiene singular ni plural.
gerundio. Ujú. Siempre va a estar en este ando, endo, yendo, ¿no? No tiene singular ni plural, entonces al igual que el infinitivo, lo ignoramos. Ujú. No pasa nada con la concordancia verbal con este, ¿sale? Ajá, del Estado de México es un locativo, pertenecen al Estado de México. Ujú. Son de allá. Entonces, respuesta correcta, la B. Ujú. Se le avisó. ¿A quién se le avisó? ¿A quién le avisé? ¿O a quién se le avisó? A la familia. Si pregunté ¿a quién? ¿Qué es a la familia? Un indirecto. Objeto indirecto, porque acuérdense que el directo es el qué y el indirecto es a quién, para quién. Ujú. ¿Cuál es lo que coincide con el objeto indirecto? Les, ¿verdad? Estos dos tienen que estar coincidiendo. Si yo dijera, se les avisó a la familia, estoy mal. Hay una falta de concordancia, porque se les es plural y familia singular. ¿Sale? Tendría que decir, se les avisó a las familias para que fuera correcto. ¿Sale? Esto es singular, el le es un singular, vamos bien, ¿no? Que el primogénito llegará, sujeto con verbo, ¿verdad? Acá tenemos otro verbo. Aquí teníamos uno, avisó, y acá llegará. Cada uno tiene sus relaciones, ¿no? Entonces, primogénito llegará, tercera persona en singular, los dos, no pasa nada. Ujú. Para el cumpleaños de la abuela y ya, todo lo demás no nos interesa, ¿verdad? ¿Duda con la segunda? ¿No? ¿Todo bien? A ver, una tercera. Se parecen mucho. Aquí en concordancia, lo importante es que no consideren como en pensamiento matemático. En pensamiento matemático está la frase esta de que el orden de los factores material producto en concordancia sí. En concordancia sí tenemos, en lingüística sí tenemos que analizar cómo nos están colocando las cosas para que no nos vayamos a equivocar. Ujú. La A porque es la correcta. Por la regla de cuando los antecede, más bien, ¿no? Ujú. La A, sí, por esa situación, ¿no? Tenemos el verbo al inicio, pero tenemos un ellos otra vez, ¿no? Porque tenemos una copulativa, no tenemos disyuntiva. ¿Mm? Entonces, pues es ellos comenzaron a sonar, ¿vale? Ellos, ¿sí? Plural. Y comenzaron, pues es una tercera de plural, es un ellos. Por eso es correcta. Lo que ponen abajo también, ¿no? Lo de banda y DJ, pues son dos, es igual a sujeto plural. Claro, el DJ y la banda, pues es un sujeto plural. Ujú. Es una tercera persona, ¿vale? Tercera. Y tocó, está mal. Tocó ellos tocó, ellos tocaron. Ujú. Tocaron. Ellos tocaron. Este es el error. La C es la interesante porque es lo mismo de acá arriba, ¿no? ¿A quién se le dijo? ¿A quién se le dijo? A los músicos. Entonces, a los músicos es mi objeto indirecto. Acuérdense que el indirecto sí va a tener algo a lo que se le va a pegar la concordancia, que es su determinante. Entonces, se le dijo a los músicos, ¿hay concordancia? Porque los músicos es plural, ¿no? Se le está en singular. Aquí está el error, ¿no? Esto está mal. Tendría que ser
se les dijo a los músicos que tocaran al compás. Vean, si ustedes no ven, porque esto es más como tirándole a lo nominal, si ustedes no ven las dos concordancias, podrían haber dicho que la C es la correcta, porque hay concordancia verbal dentro de lo que cabe. Músicos tocaran. Esto está correcto. Ellos tocaran, ¿no? Pero hay que considerar todos estos aspectos. Ajá. Y directo e indirecto son más de nominal, pero desde la verbal empiezan a salir estas situaciones, por eso creo que es importante definirla desde el inicio. ¿Sale? Entonces, les voy a subir este documento. ¿Ya se lo subí? Ya no me acuerdo. No sé si sí se lo subí en blanco, pero si no, pues ya se lo subo así con estas, bueno, se lo subo en blanco y mejor para que lo tengan en blanco. Se lo subo en blanco y mañana vamos a terminar de ejercitar con esto, ¿sale? Si terminamos mañana todo del ejercicio de verbal, ¿sí lo subí? Ah, bueno. Entonces, esto no se los voy a subir todavía porque todavía nos falta, ¿no? Si terminamos con lo verbal, pues pasamos directamente a lo nominal. Ujú. Y mañana es ya jueves, ¿verdad? Y bueno, pues ya lo tendrían, si pasamos a lo nominal, pues ya lo tendrían para darle una repasadita el fin de semana. Y el lunes empezamos a hacer ejercicios de lo nominal, primero enfocándonos en lo nominal, ¿sale? Y ya para el martes, pues vamos a seguir trabajando concordancia. Y ahora sí, el martes, pues hacemos más ejercicios ya de ambos, ya una vez que trabajamos los dos, pero ya desde nominal vamos a empezar a ver las dos, ¿sale? Porque ya con nominal ya vimos los dos temas. Entonces, en los ejercicios de concordancia nominal, a pesar de que lo importante y los errores que yo le estoy poniendo son nominales, tenemos que ir viendo lo verbal, ¿sale? Tenemos que empezar a analizar los dos temas en sus oraciones. Ujú. El 22, ya para que tengan el resumen de qué se va a hacer, porque ya terminamos, chicos, ya prácticamente terminamos. El 22 vamos a ver numerales, ujú, que parten también de la concordancia, y el jueves textos, que por lo que he estado viendo en sus simulaciones de textos casi no hay error, eso está muy bien, pero lo tenemos que ver, ¿no? Entonces, el jueves textos, el 27 es la última simulación, el 27 no nos conectamos, el 27 no vamos a tener clase, ujú, para que ustedes lo puedan hacer si tienen cosas por hacer temprano y ya tienen el horario apartado, pues en ese horario apartado hagan las simulaciones, ¿vale? Y no interrumpan con sus actividades. Y el 28 nos vamos a ver rápidamente, revisamos, nos pedimos y nos vamos y ya el 29 examen, ¿no? Para algunos, ¿van? Entonces, así va a estar la programación para estas últimas, pues, semana y media casi que es.